Aquí estamos con el doctor Emilio Áfalo en nuestro estudio. Bueno, bienvenido a Prisma 24. Muchas gracias, Emilio, por venir. Gracias, Mabel, por invitarme. Bueno, estrenando estudio, estrenando temas, hay tantos temas para conversar y siempre hizo ruido y esta charla surge de eso, de ese ruido que hay con respecto al secreto de sumario. ¿Cómo está relacionado el tema de lo legal con el ejercicio de la profesión de periodismo, de investigación, de publicar hechos? Bueno, es un tema muy interesante, ¿no, Mabel? Sobre todo, hay algunas cuestiones que se van cruzando. Nosotros llamamos, son principios, ¿sí? El primero tiene que ver con el principio de la libertad de prensa, ¿bien? Y el segundo tiene que ver con el derecho de la información de la audiencia que vos tenés o la gente que consume el medio informativo. Sí. Y por otro lado, tenés las situaciones de secreto de causas que se ventilan durante un tiempo, de lo que se denomina el secreto del sumario. La otra vez charlábamos que respecto de estas cuestiones, cuando sucede un hecho que se está investigando, que hay una investigación policial o de la fiscalía respecto de un hecho concreto, hasta dónde llega la libertad de prensa y hasta dónde y a quién vincula el secreto del sumario. La libertad de prensa, que tiene que ver también con el derecho de la información, vos la podés ejercer en cualquier medio libremente. De hecho, lo vemos en los medios nacionales. Sí. Ni bien ocurrido un hecho, el periodista se acerca, indaga, pregunta. Mientras el periodista no mienta y no invente una información, está ejerciendo su rol de informar. Le hace preguntas a un testigo, le hace preguntas a una persona que pasa, consulta respecto, sobre todo en el periodismo de investigación, ¿no es cierto? Sí. Consulta respecto de las situaciones y las circunstancias que han rodeado rodeado, profesionales. claro. Y eso no está limitado, solamente está limitado por ni siquiera por la verdad del hecho, de lo que dice el periodista, sino por la honestidad de la información que transmite, ¿sí? Que a veces puede ser cierta o no cierta, pero la fuente, tiene que haber una fuente verdadera, no puede ser inventado. Y el secreto del sumario vincula a las partes. ¿A quién vincula? En realidad los expedientes son públicos, la justicia, el acceso a la justicia es público. Hay algunos límites que tienen que ver con los intereses o el interés legítimo de acceder a la información sobre un expediente. De hecho, los juicios, sabes que son orales y públicos, salvo que vinculen a menores o situaciones que, digamos, su difusión puede ser ultrajante para alguna... O perjudicial para la investigación propia. No, en el juicio no. ¿No? En el juicio no, porque ya es la etapa de debate, y la etapa de publicidad, claro. ¿Cierto? Pero hay una etapa primera que tiene que ver con una investigación policial, en donde lógicamente que si se diera publicidad todo lo que pasa en el expediente en ese momento, corre riesgo en una investigación. Claro, ¿bien? Claro. Entonces los que estarían... Ahora, no se entiende bien en la práctica, de hecho, no es aplicable. Nosotros, por ejemplo, en los medios de comunicación tenemos, yo te contaba, que tenemos o recibimos a diarios partes informativos de los entes de seguridad, de FPA, policía departamental y demás. Pero siempre está el secreto, no podemos, o robaron en la esquina, no te dicen qué, no te dicen cuántos fueron, quiénes y demás, salvo que sea un hecho demasiado violento como el que hemos vivido hace poco en un barrio en la localidad, sino y donde se conoce o no, porque la policía lo debe a conocer. Entonces, y de pronto cuando te clavan la frasecita secreto de sumario, es como que te atan de pie y mano, porque vos sentís como que si vas a investigar entorpeces, pero a la vez el secreto no es aplicable al periodista. A ver, no sé si fui medio clara. No, entiendo la duda, que es lo que justamente charlábamos y salió la idea de la nota. En tu rol de periodista o de
persona Comunicadora, sí. que sale a comunicar un hecho de la realidad, vos tenés todo el derecho de preguntarle al jefe de la policía, al fiscal, a un instructor que permita hablar, y le podés preguntar cuestiones que tienen que ver con lo que pasa. Ahora, él puede estar limitado por ese secreto de sumario, Porque y a él sí. a él lo obliga, y Claro. lógicamente que violar esa situación puede concluir con él en una cuestión que puede ser a veces un delito y otras veces una falta administrativa. Entonces él puede decirte, no, yo esto no lo puedo decir porque es secreto de sumario. Bien. Ahora está en la persona que informa en ir buscando y levantando Otras alternativas. otros datos. Por ejemplo, hacerle una pregunta al testigo no está obligado, por ejemplo, por un secreto de sumario. Si vos lo encontrás a un testigo y le preguntas qué vio, Claro. él te puede contar sin estar violando ningún tipo de norma, ¿no es cierto? Claro. Lo que pasa es que a veces, bueno, la falta de conocimiento hace que todos pensemos, no podemos contar esto porque Acá es secreto de llegamos, sumario. Cuco. Claro. Inclusive los abogados. Ahí va. Inclusive los abogados vos los ves, y esto es muy lindo. Vos mirás la tele, hay abogados muy mediáticos, Sí. sobre todo en Buenos Aires, y fíjate que ellos van informando desde el minuto cero de la causa, que es lo que va ahí en el expediente, Sí. Bueno. y no cometen ningún tipo de delito. Por eso es parte del ejercicio del derecho de defensa que ellos llevan adelante, tratando de buscar en el público, ¿no es cierto?, una opinión que les vaya siendo favorable, porque a veces esa opinión pública termina pesando muchas veces sobre las autoridades. Uno de los casos que bueno, venimos siguiendo, creo que todos los argentinos, porque no hay portal que no lo trate, es este tema de el caso de D'Artés, y hoy veías uno de los abogados también muy mediático, muy demasiado actuando, uno nuevo que ha salido, que no es Burlando, demasiado sobreactuado para aquellos que por ahí, hablando en criollo, le picás el boleto cuando crees que quieren ser demasiado mediáticos o más noticia que la propia noticia. Y veía esto de cómo ellos tratan de modificar la opinión o el dictamen público, porque acá antes que se expida la justicia es como que hubo un dictamen público, ¿no? O social. Qué tema, ¿no? Porque sí. Acá, chau, eso de todo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, acá no se aplicó para nada. No, en realidad está vigente. De hecho, D'Artés no ha sido condenado. La condena social o el rótulo es un problema importante desde el punto de vista sociológico, ¿no es cierto? Sí. Imagínate que una persona que es señalada, ya ese señalamiento implica una situación de condena social. De que puede implicar, a veces hay gente que le han prendido fuego a la casa. Bueno, el caso de este hombre de San Pedro, el fin de semana pasado, que se quita la vida porque no pudo soportar esa presión social, claro. Y la chica después dijo, no era así. Sin embargo, una vez ingresado al expediente, ingresado el conocimiento de los testimoniales y la prueba que hay, a veces pueden resultar sorpresas, a veces no, pero a veces sí, y por ahí esa anticipación de la condena que hace la sociedad no siempre es justa, ¿tá? Y no siempre tiene razón. Por supuesto que este tema de D'Artés ha puesto sobre el tapete un tema importante que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con el abuso, que tiene que ver con el abuso de la situación de poder, ¿no es cierto? Aquellas personas que están en una situación de poder sobre otra y se aprovechan de esa situación para sus fines o lograr sus fines sexuales, si se quiere, en este caso. Pero bueno, está bueno que se haya puesto sobre el tapete, está bueno de que se refuerce los derechos de la víctima, está bueno que se refuercen los derechos de la víctima, está bueno que las personas, y sobre todo las mujeres que han sido
objeto de este tipo de situaciones puedan salir a decirlo, porque a veces la vergüenza y la condena social va contra la víctima. Va contra la víctima, esta cuestión de, che, bueno, pero ¿cómo estaba vestida? ¿Qué hiciste? O algo habrá hecho. Claro. O algo habrá hecho. Ahora, ello no implica que todas las relaciones que sucedan entre una persona mayor o de poder con una persona más joven implique necesariamente una situación de abuso. Hay que ver el caso particular, hay que ver qué pruebas hay, ¿no es cierto? Decirlo así livianamente, y la verdad que no es muy responsable. Claro. Por supuesto, en este caso yo no emito opinión respecto de la víctima y la chica que ha salido, sí. las varias chicas que han salido a hablar de este tema. Digo, lo pongo como ejemplo. Me parece que está bueno que la sociedad tome conciencia de esto y que ese tipo de cuestiones salgan a la luz, y que la mujer se empodere de esto y no teman ir a denunciar este tipo de abusos cuando los hay. Claro. ¿Sí? Vamos a ir a un corte, Emilio, y ¿sabes qué me queda pendiente? El conocimiento de las leyes, porque vos estudiaste años para ser doctor, bueno, y demás, para ser abogado. Ahora, hoy con el acercamiento de la información, ¿no? Con esto de saber algunas cuestiones, el mal uso de las leyes y a veces cómo están actuando los abogados. Por ejemplo, te la dejo picando. Abogados que incitan a la mujer que diga el manoseo de las leyes, ¿no? Que digan que sí, que le gritó, que le pegó y demás, para ganarle un juicio que no vea el chico, o tal vez una cuota alimentaria que ahora tiene otro nombre. Los abogados que le hacen conocer a familiares de los detenidos quiénes son los que atestiguaron o los reconocieron, y cuando sabemos que no se puede hacer, pero que es una picardía. ¿Podemos hablar de eso? Por supuesto. Bueno, ya venimos. Audio Jungle. Audio Jungle. Fiesta de la Apicultura 2019. Luciano Pereira, Jorge Rojas, Abel Pintos, Alejandro Lerner, Los Manceros Santiagueños, Miguel Mateos, El Oficial Gordillo, Ángel Martín, César Banana Pueyrredón y La Barra. Celebremos juntos desde el corazón del país. Audio Jungle. Segundo bloque, y hablando de estas grajeas tan importantes que a veces en el uso y costumbre se desdibujan, Emilio. Sí. En la práctica, en el ida y venida. Por ejemplo, nosotros que trabajamos de esto, yo te pongo en tiempo y espacio, en una localidad pequeña, donde nos conocemos todos, donde cada cosa que vos podés decir puede tener su influencia para bien o para mal, y también algunos apretes, para bien o para mal, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el límite? Hablando de esto de la libertad de prensa, ¿no? Porque uno se expresa y por ahí te dice, pero vos me calumniaste, pumba. Fuiste. Bueno, un poco retomando el tema, a ver, la libertad de prensa tiene un límite que tiene que ver con la real malicia, ¿sí? Uh-huh. Esa fue una ley de un diputado, Jorge Lloma, creo que del 99, en donde quedan a salvo las opiniones que den los periodistas, como también la información inclusive falsa que pueda brindar el periodismo, siempre y cuando no hayan conocido que esa información era falsa. O sea, que genuinamente haya una equivocación. Lo que está exigiendo la ley es que realmente, adrede, a propósito, con dolo de menoscabar la integridad moral de una persona, se publica una información falsa, ¿sí? Y tiene que ver con la calumnia y la injuria, porque a veces la moral de una persona
puede estar en juego cuando vos decís esta persona violó a otra persona o fulano de tal robó, y por eso el periodismo empieza a utilizar los tiempos potenciales. Claro. ¿Sí? Habría robado, habría violado, habría cometido, porque presuntamente habría. Presuntamente, posiblemente. Entonces ya no está dando una información, no está dando un juicio de certeza respecto de la situación de una persona. Pero el límite tiene que ver con la real malicia, a los fines de la información, con la real malicia. Tiene que ver con que el tráfico de influencia, digo yo, cuando a veces uno no se divulgue a propósito una información que es falsa, porque lógicamente que el periodista tiene que confiar en su fuente, ¿no es cierto? El periodista tiene su fuente, tiene todo el derecho de no divulgar la fuente y publica cuestiones. Y muchas veces en el periodismo de investigación se publican cuestiones de hechos de corrupción, se publican situaciones, por ejemplo, de robo. A ver, un parte policial que hablamos hace un rato, en donde dice que se detuvo a 2 personas de sexo masculino de 34 años de edad, y ahí está, que robaron, que son las personas que robaron a fulano de tal. Sí. Bueno, a ver, ahí, ¿cómo sabe que robaron? Sí, ahí puede haber una calumnia, porque está indicando que una persona... Se los damos por hecho, digamos. Está indicando que una persona cometió un delito, ¿sí? Cuando no está dejando, todavía no ha habido un proceso, no se ha comprobado si se viola la situación de inocencia de esa persona y se menoscaba su honor. Entonces habría el potencial, y por supuesto que no lo estés levantando a sabiendo de que es falso, porque a veces una información falsa puede constituir un escarnio público. Sí. A ver, mañana a algún periodista se le ocurre difundir una información falsa sobre no sé, una situación, vende un pescado podrido, decimos en la jerga famoso nosotros. pescado y lo hace a propósito, puede perjudicar a alguien, independientemente que con el tiempo se diluye, pero en el momento puede causar un perjuicio que sea totalmente irreparable. ¿Sí? Y esto pues ahí recién hablabas de la fuente y recordé un hecho. A mí me citaron hace un par de años atrás para preguntarme de dónde yo había sacado tal información y demás. Y yo me planteé, yo dije, no, tenés derecho. Ahora, yo dije, no, es mi rol y yo no voy a exponer a nadie. Pero, ¿por qué si todos sabemos que hay algo que cubre o te protege tu fuente, por qué desde la misma justicia se insiste y se vuelve a insistir? Y si vos no estás parado emocionalmente bien como decir, no te lo voy a decir. Bueno, recién, antes del corte, vos me habías hecho una serie de preguntas que tenían que ver sobre todo con el conocimiento de la ley, el manejo de la ley y la astucia, la audacia, si se quiere, de algunos abogados o de algunos estrategas, operadores del sistema jurídico para con la manipulación de la verdad real o de la verdad de lo que sucedió en un hecho, el que fuere, ¿no es cierto? Sí. Y acá tiene que ver con esto. Por supuesto que la policía te puede insistir para que vos le digas. Te puedo insistir, no te puedo obligar. O sea, te insisto, ¿quién te dijo? Bueno, si vos me contás. Y yo introduzco ese conocimiento, ¿no es cierto?, a la causa. Porque vos me lo contaste. Entonces Mabel Lema dijo que fulano de tal le dijo que sucedió tal cosa. Ahora, si vos te amparas en ese derecho de no decir, nadie te puede obligar. Claro. Bien, pero no está mal la insistencia. Claro. A veces esa insistencia es parte de una estrategia para descubrir un poquito más. Claro. Y está en vos que sepas cuál es tu derecho y a dónde te paras y te puedas plantar en ese derecho. Y con el temple necesario, porque... Y en esto que hablábamos antes, bueno, la verdad tiene muchas miradas. Y cuando se entra en la discusión de una causa,
la prueba empieza a mostrar distintas situaciones y las estrategias son de las más variadas. No se trata de, digamos, cuando uno actúa de buena fe, ¿no es cierto? Claro. El abogado busca primero la interpretación de los términos, de la palabra, de los postulados que se hacen. Segundo, bueno, hay doctrinas, o sea, personas que han escrito, autores que han escrito mucho sobre casi todos estos temas. Y por supuesto, generalmente hay sentencias que ya han fijado posición sobre algún tema. Y no es que se trata de desfigurar una verdad, simplemente se van contrastando distintos tipos de verdades para que después al final, en este silogismo dialéctico de la justicia, surja una verdad que es la verdad judicial. Está bien, ¿No es Doc, cierto? pero pregunta. En los últimos tiempos vemos, y esto también hace uso de tu derecho si no me lo querés contestar, pero digo, en estos últimos tiempos vemos que por allí se comercializa mucho con algunos casos, por ejemplo, tema familia. Sí. Sabemos que hay todo un movimiento social que no pasaba antes, volvemos a lo social, donde, bueno, a ver, decir que te pegaba, entonces yo te saco para que no entre a 100 metros, porque esto, qué sé yo, vos decís esto. Lo he escuchado caminando Tribunales Córdoba, lo he escuchado en lugares que vos decís, no puede ser que esta abogada le diga que diga eso. No, a ver, tiene que ver con una cuestión ética. Me parece que a veces se puede obtener el mismo resultado sin la necesidad de que el cliente mienta. Pero esos son criterios propios de cada abogado. Sí. En la pregunta tuya está, hay cuestiones que tienen que ver con la ética del trabajo de cualquier profesión, Sí, ¿cierto? sin duda. Vos al pedirle a un cliente de que mienta, lo pones en un riesgo, ¿sí?, a ese cliente de que vayan malas cosas. Puede haber una falsa denuncia, por ejemplo, ¿sí?, en algunas cuestiones. Vos le haces que mienta para que se agrave una situación. Puede haber una causa para un daño y perjuicio. Se lo está exponiendo al cliente a una situación que a veces puede ser Peor. gravosa para el cliente. Miramos. Pero no quita que algunas situaciones que están naturalizadas a veces por la sociedad y que tienen que ver con lo que hablábamos antes del tema de la violencia. Por ejemplo, hemos naturalizado tanto situaciones de violencia que no le prestamos la real atención que tiene y el real efecto que tiene en la persona víctima de esa situación violenta. Las palabras a veces hieren tanto, Mabel, Sí. tanto más que los golpes, porque a veces un golpe en una semana se borra y sin embargo las palabras dichas con Marcan una repetición vida. pueden marcar una conducta para toda la vida. Sí, Entonces, sí. a veces los abogados lo que hacemos es poner en real dimensión, realzar, subrayar estas Claro. cosas que tienen que ver con el relato. Y entonces hay el consejo, ¿sí?, de contar efectivamente la experiencia vivida, Claro. con todos los condimentos que tiene la experiencia. Y bueno, por ahí la lectura, la práctica cotidiana, el aprender a escribir y a decir, nos pone en una situación en la que a veces estamos en mejor posición para poder contar y hacer subrayado de estas cuestiones importantes mejor que el cliente, ¿no es cierto? Claro. O en una situación en la que los derechos de él se vean realmente puestos a la luz y reflejados. Claro. Sobre todo en las cuestiones de familia son las más variadas, son muy sensibles también, Sí, porque son muy muchas duras. veces tienen que ver con lo cotidiano, y tienen que ver con los niños, y tienen que ver Sí, con los sí, derechos sí, de sí, ellos. Digo, Y los afectos, sí. la ética al momento del ejercicio de cualquier profesión es importantísimo, para llevar, y está en la honestidad de uno que se pueda decir al cliente, mira, a ver,
te corresponde esto, no te corresponde esto. ¿Hay sanciones para los abogados, Doc? Digo, porque, por ejemplo, hay abogados, caso así, aislado, que lleva a un cliente a la casa de un posible testigo para que, a la mamá de una persona, para que pregunte si... Bueno, no sé si me entiendes. A ver, sí. Estamos hablando de un hecho criminal. Estamos hechos de un hecho el abogado delito. lleva a un familiar del agresor o del imputado a la casa de un testigo Claro. para presionarlo. Bueno, eso es un delito. Pero lo está cometiendo el mismo abogado Bueno, también. a veces, pero a ver, el abogado, ser abogado, el título de abogado no te convierte ni en una persona buena por sí misma, ni en una persona Claro, no, mala por esto sí tiene misma. que ver con la ética. Digo, vos podés ser... A ver, la pregunta es si hay sanciones para este tipo de Bueno, cosas. si se acredita esa situación, puede haber sanciones y puede poner en situación perjudicial a un cliente, claro. A ver, todos podemos cometer errores y a veces ser sancionados por esos errores, sobre todo en este tipo de profesiones en donde los costos de una mala praxis son altísimos. Ninguno estamos exentos de equivocarnos en nuestro trabajo, Sí, sí. y que en esa equivocación se va la plata o se va la libertad o se va un derecho de alguien que termina siendo perjudicado. Esto le puede pasar a cualquiera. Ahora, la pregunta tuya, que tiene que ver con La picardía. Porque no creo que un abogado no sepa que eso no se hace. Pero para mí lo pícaro pasa por otro lado y no por una conducta antiética. Lo pícaro pasa por saber preguntar, lo pícaro pasa por saber exponer un caso, lo pícaro pasa por saber encontrar qué defectos hubo, por ejemplo, en el actuar de la justicia, que tiene todo el poder, el Estado tiene todo el poder para actuar. Por eso la ley es dura con las nulidades cuando hay faltas por parte del Estado, porque el Estado tiene el poder. Claro. El Estado tiene el poder de entrar a tu casa y tiene el poder de meterte preso y tiene el poder de revisarte las cosas, ¿sí? Entonces, por supuesto que en eso el Estado marca con la ley cuál es la forma de ese procedimiento, ¿sí? Que son las famosas garantías constitucionales. Claro. Entonces, cuando se violan estas garantías, porque se puede conseguir la misma prueba sin violarlas, ¿sí? Claro. Cuando se violan, ahí es donde se puede producir una nulidad, y ahí es donde tiene que estar la picardía del abogado o la audacia del abogado, en buscar, en poder interpretar las situaciones, en poder llevar un buen consejo al cliente que lo ponga en la mejor posición que tiene que ser, ¿sí? Por supuesto que si vos ves al abogado como que tiene que ser un dios, que tiene que ganar, entonces el 50% es un dios y el otro 50% son una porquería, porque Claro. hay quienes ganan y hay quienes pierden, ¿no es Sin cierto? duda, sin duda. Doc, qué placer tenerte en nuestra mesa, así que bueno, que no sea la última, porque vamos a estar abordando otros temas y demás, pero queríamos hablar esto porque quedó picando, y sobre todo porque en estos últimos tiempos se dan cuestiones de, por ejemplo, de inseguridad y demás, que si uno lo manifiesta cumpliendo su trabajo, piensan que uno está incentivando a la sociedad, cuando en realidad lo que estás haciendo es exponer los hechos que ya pasaron, hechos. A ver, cuando vos contás una historia, los hechos ya sucedieron. Ya sucedieron. Vos la estás llevando a la luz, que es el derecho que tenemos todos de conocer, el derecho que tenemos a la información. Eso de ninguna manera puede ser mal visto, ¿sí? Distinto es cuando le queremos dar una sensación distinta a la que tiene el hecho, ¿no es Claro. cierto? Una cosa es contar algo que ha sucedido y otra cosa es Hacer un cuento fantástico de la historia. exagerarlo, claro, exagerarlo. Claro. Pero me parece que por eso todos defendemos tanto esto que es la libertad de prensa, porque en defender esa libertad de prensa estamos defendiendo nuestro propio derecho a conocer, y esto es lo que ha generado toda esta revolución que se viene dando.
Sí. el conocimiento, el que podamos estar en contacto cotidiano con la información y de una manera casi inmediata. Sí, sí, sí. Entonces por eso se han producido muchas de estas revoluciones que tienen que ver con el cambio de la conducta y de los paradigmas de los argentinos, sobre todo en el recupero del valor que tiene la mujer en la sociedad y por supuesto la puesta en luz, ¿sí?, de estas conductas que vienen siendo de alguna mente ultrajantes, avasallantes sobre la persona de cualquier sexo que viene siendo humillada por ahí por su elección sexual o por su condición de género, ¿no es cierto? Y bueno, es la información, es el acceso a la información, es la posibilidad de conocer la que nos permite esto. Entonces, en la defensa de la libertad de prensa también estamos defendiendo nuestro derecho Nuestros de conocer. propios derechos. Gracias, Don. Nos estamos reencontrando.